nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige ya hoy jueves, luego del miércoles de ceniza, y estamos en estos 4 días antes del domingo oficial del tiempo de Cuaresma. Y la palabra de Dios tomada de San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25, que ciertamente de lo que tratan es del seguimiento, pues hermanos y hermanas, radical que tenemos que tener en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios hoy sigue poniéndonos a tono en estos días preparativos para el domingo 1 del tiempo de Cuaresma oficial. Recordemos, hermanos y hermanas, y quiero hacer mucho énfasis en esto, en lo que comenzamos a hablar ayer. Vamos a enfocarnos en esta Cuaresma en saber entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, lo que Dios hace por cada uno de nosotros y lo que Dios hará por cada uno de nosotros. Y el tiempo de Cuaresma nos lleva a esa sintonía. Recuerda que el tiempo de Cuaresma, aunque nos va a poner de cerca con toda esa negación, traición, abandono de nuestro Señor Jesucristo, sufrimiento, señalamientos, esa pasión tan dolorosa, la muerte del Viernes Santo, el gran propósito es llevarnos a la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nos preparemos bien a celebrar esos 50 días de la Pascua de resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el final feliz. Y hacia eso es que nos vamos dirigiendo. Y el camino, hermanos y hermanas, que tenemos que recorrer en la vida, pues no está exento de pasar por problemas, de pasar por crisis, de pasar por situaciones, hermanos y hermanas, que a veces son, pues, hermanos y hermanas, fuertes, dolorosas, que nos agotan, que nos dejan perplejos y hasta a veces confundidos. Oiga, te digo un ejemplo para que podamos empezar a reflexionar la palabra de Dios hoy. En el momento en que compraste tu casa, en el momento en que hiciste el préstamo de tu casa, es una gran ilusión para todas las personas tener su propia casa, para su esposa, para su esposo, para el matrimonio, para los hijos, y saber que vamos a vivir ahí para siempre, que ese será nuestro hogar. Ciertamente que es una gran adquisición. Y hermanos y hermanas, casi nadie tiene el dinero para pagar en efectivo o cash su casa. 150,000 pesos, 170,000 dólares, lo que cueste la casa, hermanos y hermanas. Y siempre tenemos que recurrir a un préstamo. Entonces, llegó el día del cierre, firmaste los papeles y te entregan las llaves, hermanos y hermanas. Qué fantástico. Y nos alegra a todos, y eso es un gran paso. Comprar nuestra propia casa. ¿Y sabes qué? El banco te entregará una sola libreta de pago que contiene 12 meses, de los cuales tú tienes que pagar en un año. Y sabes, hay un propósito en hacer eso. Imagínate que el banco te entregara el día del cierre junto a las llaves 30 libretas de pago, porque esa es el largo plazo de tus pagos mensuales por 30 años para que la casa sea tuya. Pues emocionalmente y estratégicamente, psicológicamente, el banco, hermanos y hermanas, no te va a dar las 30 libretas de cantazos de pagos, porque te da un ataque cardíaco de nada más pensar que este préstamo me tomará saldarlo 30 años. ¿Verdad? Qué cosa. Pero llegará un momento en que los 30 años llegarán a su final y la casa
será auténticamente tuya. Ya serás mayor de edad. Ya serás una persona con más experiencia en la vida. Y ciertamente eso llena de felicidad. Ese es el logro. Pues ¿por qué te digo esto, hermanos y hermanas? Porque muchos de los bienes que queremos, aunque lo puse materialmente, pero muchas de las cosas buenas que adquirimos, que queremos que sean nuestras y vivirlas, no son camino fácil para poder alcanzarlas, hermanos y hermanas. Envuelve riesgos y envuelve desafíos. Y hoy Cristo en su Evangelio, jueves, después del miércoles de ceniza, lo que enfatiza es eso, hermanos y hermanas. El seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. El valorar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros con su muerte, hermanos y hermanas, el Viernes Santo. Es cuestión de yo tomarlo tan en serio para darme cuenta de que hubo un sacrificio por mí. Hubo algo doloroso. Cristo tuvo primero que negarse a sí mismo para que nos pidiera a nosotros negarnos a nosotros mismos. Cristo asumió los riesgos, hermanos y hermanas. Y esa es la idea fuerza de hoy. El solo hecho de buscar una vida, hermanos y hermanas, sin riesgos, nos aleja del camino de Dios. El mero hecho de buscar una vida sin riesgo nos aleja del camino de Dios. La vida cristiana, la vocación cristiana, el apostolado nuestro, nuestra vida discipular, hermanos y hermanas, lleva consigo muchos riesgos y muchas situaciones que tenemos que enfrentar. Y eso es lo que prácticamente Jesucristo hoy, con toda transparencia, con toda sinceridad, honestidad y leyendo las cosas en blanco y negro, les advierte a sus discípulos: va a haber resurrección, va a haber Pascua, va a haber gloria, va a haber un día específico de bendición, pero antes de eso hay que pasar por esto. Y eso es lo que muchas veces nos atrasa a nosotros en el camino a la salvación. El no aceptar los riesgos, el no negarnos a nosotros mismos en el seguimiento de Cristo, en el estar poniendo excusas y pretextos para no hacer aquello que nos resulta incómodo, difícil, morir a mí mismo, dejar de ir allá, que es de disfrute y de gozo, no poder participar de lo otro. Caramba, la vida de cristiano es de demasiado sacrificio, la vida cristiana nos aleja del bullicio de la sociedad, del disfrute del mundo. Yo simplemente no tengo tiempo para eso. Esas son las cosas que hay que corregir en este tiempo de Cuaresma. Eso es lo que hay que ver, hermanos y hermanas, para nosotros empezar a vivir el modo en que Cristo quiere que nosotros vivamos. Ya en el versículo 22 de hoy, hermanos y hermanas, Cristo es claro. Él dice que Él tiene que sufrir mucho. Y si Él sufre, también tú y yo tendremos que pasar por el sufrimiento. Él tiene que ser rechazado. Y muchos de nosotros vamos a ser rechazados en la forma en que vivimos nuestra vocación cristiana. Esa forma en que nosotros nos manejamos ante la sociedad para dejar claro de que yo estoy bautizado, yo soy cristiano, yo le digo sí a esto, yo le digo no a lo otro. Yo no puedo estar ahí, pero yo puedo estar acá. Yo puedo seguir esta ideología, esta otra ideología yo no la puedo seguir. Yo me puedo comportar así, yo no me puedo comportar de otra manera. Ahí está claro, hermanos y hermanas. Cristo en todo momento será rechazado, igual sus seguidores. Y entonces Cristo dice algo fuerte, hermanos y hermanas: lo condenarán a muerte. Esto chocó a los discípulos, lo hemos visto nosotros en muchos momentos, y ciertamente para muchos en la sociedad la muerte de Cristo, ese fracaso que se ve en la vida de Cristo cuando no lo vemos y no lo interpretamos, la muerte de Cristo en la cruz, hermanos y hermanas, con un tono espiritual, con un discernimiento espiritual, para muchos es una necedad, para muchos es un fracaso. Pues ese líder que tú sigues, esa motivación que tú tienes fundada en este hombre Jesucristo nuestro Señor, pero ¿cómo es posible que el hombre bueno muera tan cruelmente? ¿Y quién va a creer en eso de que se levantó al tercer día y resucitó de los muertos? O sea, ¿tú sigues creyendo en eso? Hermanos y hermanas, por ahí es que viene el rechazo y hasta nos dirán tontos e inútiles por estar creyendo supuestamente en cosas que hoy en día se consideran como leyendas, como mitos, como cuentos de camino. Y ahí es que tenemos que ser serios, hermanos y hermanas, en el tiempo de la Cuaresma. Y también Cristo, hermanos y hermanas, en el versículo 23
aclara, si alguno quiere seguirme, como tú y yo, que le estamos siguiendo, tres cosas importantes. La negación, señala a Cristo, el cargar esa cruz del diario vivir y el seguimiento de Cristo nuestro Señor, que no es solamente creer en Cristo, es seguirlo. Y seguirlo, el estar pendiente de lo que Cristo hizo, que es lo que yo tengo que hacer. Lo que Cristo no hizo, que es lo que yo no tengo que hacer. Por eso Cristo enfatiza, niéguese a sí mismo. Negarme a mí mismo, cargar con esa cruz de todos los días donde está el dolor, el sufrimiento, los riesgos, lo inesperado, lo que yo no veía venir, lo que me ha tocado a mí vivir, aunque estoy orando, aunque estoy haciendo mis obras de piedad, aunque estoy yendo a la iglesia, aunque me estoy confesando, aunque estoy comulgando dignamente. Pasarán cosas, hermanos y hermanas, que nos sacudirán, pasarán cosas, hermanos y hermanas, que nos harán temblar. Todo eso, lo advirtió Cristo, va a pasar en el camino. Por eso Cristo es enfático en señalar en el versículo 24, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá. Es la vida cómoda del mundo. Ese salvarse a sí mismo es no enfrentar dolores, no enfrentar sacrificios, no negarme a mí mismo, no privarme a mí mismo. O sea, es estar abierto a todas esas obras muertas del mundo. Si le sigo dando, hermanos y hermanas, espacio, abriendo las puertas y dejando entrar en mí el espíritu mundano del mundo, ese es el que quiere salvar su vida en esta tierra. El mundo es el que me dicta a mí cómo vivir, cómo vestir, cómo hablar, qué hacer, qué no hacer. O sea, eso es el ejemplo que yo sigo, la mentalidad del mundo, el espíritu del mundo que no tiene a Dios, que no se rige por la palabra de Dios, que no cree en los líderes religiosos, que no cree en el establecimiento de la iglesia. Pues eso es lo que me gobierna a mí. Eso es lo que Cristo llama salvarse a sí mismo. Ese se perderá. Eso es una advertencia de parte de Cristo. Pero aquel que pierda esa vida, cuando yo pierdo la vida de lo cómodo de esta sociedad, del camino fácil, de la ruta con trampa, hermanos y hermanas, de la ruta del mundo donde me veo superior a los demás, donde utilizo a los demás, donde hago travesuras detrás de los bastidores, donde pues abrazo el engaño, la mentira, la hipocresía. Todo eso, hermanos y hermanas, cuando yo renuncio a todo eso, a una mala vida, ahí es que dice Cristo, que es entonces donde yo seré capaz de salvar mi vida por su causa, porque esa es la causa de Cristo. Eso queda enfatizado para el tiempo de Cuaresma. Y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Lo podemos hacer, lo podemos seguir, lo podemos cumplir. Claro que sí, hermanos y hermanas, mientras más vamos experimentando nosotros, haciendo un hábito de decir no, de decir basta ya, no me invites a eso, tú conoces que yo voy a la iglesia. Cuando seamos sinceros, claros, cuando pongamos, hermanos y hermanas, las cartas sobre la mesa delante de todo el mundo para dejarles saber lo que tenemos y quiénes somos, así el juego se endereza, hermanos y hermanas, porque la gente va a saber que no pueden contar con nosotros para ir a aquella cosa, para estar en aquel lugar, para hacer tal y cual cosa. O sea, la gente debe respetarnos y eso es lo que Cristo está buscando, en sintonía con cada uno de nosotros. Ya esa sentencia última de parte de Cristo en el versículo 25, muy conocida por todos nosotros, lo dice todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o disminuye su propia persona? ¿De qué nos vale conquistar esta tierra? Y ese conquistar es, pues, ganarnos todos los amigos, decirle que sí a todo, no establecer la diferencia que yo tengo que establecer porque yo soy cristiano, hijo de Dios, porque yo comulgo, porque yo no estoy en pecado. O sea, cuando yo dejo correr todo eso, hermanos y hermanas, me quiero ganar el mundo. O sea, que nadie, que todos me tengan como amigo, que nadie se sienta mal conmigo, apruebo lo bueno, apruebo lo malo. Pues, hermanos y hermanas, estoy ahí en el mundo, viviendo como pueda vivir, pero lo importante es que estoy viviendo. Pues, hermanos y hermanas, eso es ganar el mundo. Pero al fin y al cabo hemos perdido lo que es esencial, lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros.
Es cierto, hermanos y hermanas, conforme a la palabra de Dios hoy en el espíritu de Cuaresma que estamos viviendo, que vivir según el corazón de Dios, que es lo que Cristo nos está pidiendo, y ser fieles, hermanos y hermanas, al proyecto de Dios, al proyecto de Cristo, de la salvación, de nosotros salir vivos de esta tierra para resucitar a su gloria, el mismo, hermanos y hermanas, es difícil. Claro que sí, y envuelve unos retos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos y hermanas. Que vivamos según el corazón de Él, que seamos fieles a lo que Él nos ha enseñado. Porque, hermanos y hermanas, para muchos eso acarrea unos grandes retos, unos grandes riesgos, unos grandes desafíos, unos grandes problemas y unas grandes dificultades, hermanos y hermanas. Pero es porque no lo sabemos manejar. Hay consecuencias, hermanos y hermanas, duras y complejas en el seguir a Cristo, en el seguir a nuestro Salvador. Eso no se puede tapar. Esa es la realidad. Tendremos que enfrentar, hermanos y hermanas, esa cruz del diario vivir. Seguir a Jesús, hermanos y hermanas, negándonos a nosotros mismos. No lo entiendas como que Cristo lo que me está pidiendo es que me anule a mí mismo, que no pueda sonreír, que no pueda ir a una fiesta, que no pueda celebrar, que no pueda tomarme un vinito, hermanos y hermanas, que no pueda ir al cine, que no pueda ir a la playa. Pero todo tiene su momento, todo tiene su moderación, todo tiene su balance, equilibrio y su control. Eso es lo que está pidiendo Jesucristo nuestro Señor. A veces muchos entienden las exigencias de Cristo evangélicas que pide para yo ser salvo en su santo nombre. Son demasiado difíciles, me anulo, no soy yo, no vivo yo, y entonces ¿cómo yo voy a seguir eso? Esa mentalidad domina incluso a personas que van a la iglesia, hermanos y hermanas, y debemos ser lo suficientemente honestos para salir de ellas en este tiempo. Pero cuando lo vemos desde el espíritu de la Cuaresma y de lo que queremos aprender con ella, es, hermanos y hermanas, saber que si no renunciamos tú y yo a la capacidad que tienen todos los seres humanos, Cristo sabe que nosotros tenemos una gran capacidad para hacer el bien y una gran capacidad para hacer el mal. Si no renunciamos a la capacidad que tenemos todos de querer acapararlo todo en esta vida y estar en todo, sea bueno, sea malo, hermanos y hermanas, de querer acaparar todo eso, eso envuelve un egoísmo, hermanos y hermanas. Sabemos que muchas de esas cosas nos violentan y nos causan hasta la muerte. Nos están sacando de un problema, nos están evitando un dolor de cabeza para nosotros y para nuestra familia. Hermanos y hermanas, eso es lo que Cristo está haciendo. Este texto, hermanos y hermanas, conlleva reconocer a Jesucristo como Salvador. Es reconocer que hay unos fracasos. Claro que sí, voy a fracasar para las cosas del mundo. Voy a morir para las cosas del mundo. Pero se comparte, hermanos y hermanas, en eso que Cristo nos pide, la victoria sobre la muerte. Sobre todo eso que yo estoy muriendo al mundo, viene vida. Es victoria, es como una resurrección también pequeña que va a ocurrir en cada uno de nosotros. Eso, hermanos y hermanas, va a depender. Y escucha lo que es lo que también busca la Cuaresma. ¿De qué va a depender? Pues, hermanos y hermanas, de la orientación que le demos a nuestra vida. Hoy, ya jueves, después de ceniza, ¿qué orientación quieres darle tú a tu vida? ¿Por dónde llevamos nuestra vida? O sea, tenemos que tener claro en la Cuaresma qué orientación tiene mi vida. Si lo que estoy pasando con dolor y sufrimiento es causa por una orientación que es consecuencia de lo malo del mundo, porque eso fue lo que yo elegí, o si es la cruz de cada día que tengo que cargar como hijo de Dios, que también envuelve algo de fracaso en muchas cosas y de muerte. Jesús, hermanos y hermanas, no arrastra nunca esa cruz a la fuerza. Jesucristo no arrastra la cruz. Jesucristo no toma la cruz de mala gana, sino que la coge, la recibe. Porque ese dolor y ese sufrimiento es parte de su misión para cumplir la voluntad del Padre, que es que nos salvemos. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la actitud de Cristo que yo tengo que tener cuando me tengo que negar a mí mismo porque tengo que atender a mi Padre mayor, a mi Madre mayor de edad.
Cuando tengo que pasar la noche en un hospital con mi hijo incómodamente o con mi hija en un sillón, hermanos y hermanas, durísimo, donde no puedo ni reconciliar el sueño, donde no puedo dormir por el frío que hace. ¿Estás viendo por dónde vamos? Es el morir a nosotros mismos, hermanos y hermanas, que requiere de nosotros al final, ¿sabes qué? Una gran victoria, y que Dios lo va a reconocer. Entonces, depende de esa orientación que le demos a la vida. Por eso es que decimos con la idea fuerza, el solo hecho de buscar una vida sin riesgo, cómoda, hermanos y hermanas, y sin problema, eso mismo es lo que nos aleja del camino de Dios. Porque el camino de Dios envuelve también ciertos tropiezos, ciertas vallas que hay que brincar, ciertas piedras en el camino que hay que remover. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Una orientación mía de mi vida solo, hermanos y hermanas, y a modo general, por evitar los pecados, no es suficiente. La cuaresma no es un llamado para evitar pecados. Hay gente que quiere solo entrar en la iglesia y se conforman con decir, a mí lo que me corresponde es no pecar. ¿Y qué hay de morir a uno mismo? ¿Qué hay de negarse a uno mismo? ¿Qué hay de cargar la cruz? O sea, no es solamente vivo bien con Dios, ¿por qué? Porque no peco. Pues hermanos y hermanas, eso es una orientación a modo general, por evitar pecado. Eso no quita que nos quede alimentar, hermanos y hermanas, nuestras propias ambiciones y el deseo de gozar al máximo la presente vida que tenemos y la existencia. Gozar al máximo, acaparar. O sea, aún evitando el pecado, me puedo envolver en las cosas buenas del mundo y me olvido de las cosas de Dios. Eso puede ocurrir porque no me estoy negando a mí mismo, porque no estoy muriendo a mí mismo y porque no estoy cargando ninguna cruz, porque busco lo que es cómodo. Sí, soy cristiano y evito el pecado, pero estoy envuelto en el mundo. Vas a la iglesia de vez en cuando, pero no peco. Vas a la reunión de grupo, ya no voy, pero no peco. Estás rezando, no tanto, pero no peco. Estás haciendo obras de caridad, bueno, de vez en cuando, pero no peco. Hermanos y hermanas, con eso estamos conformes, algunos de nosotros. Quiero terminar a manera de conclusión, hermanos y hermanas, con la primera lectura de hoy. Es que todas las lecturas en el tiempo de Cuaresma, primera y segunda, son tremendas, importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. Deuteronomio 30, versículos 15 al 20, que lleva por título, en algunas Biblias, Escoge el camino de la vida. Esto es para que entendamos, hermanos y hermanas, en el gran misterio, pues que toda acción nuestra tiene sus consecuencias. Si elijo el mal, la consecuencia será maligna y mala. Tú y yo lo sabemos, básico. Si elijo el bien, pues, hermanos y hermanas, el resultado esperado es el del bien. Bendición para que elija el bien, maldición, si así lo queremos ver, para que el que elige el mal. Entonces, mira cómo nos pone aquí la iglesia para que nosotros veamos a dónde tenemos que llegar en la Cuaresma. El versículo 15. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Vienen de Dios. El bien y la vida vienen de Dios, por una parte. Y por la otra, el mal y la muerte. Hermanos y hermanas, ahí están. Fíjate cómo Dios, aunque nos pide negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestra vida, renunciar a las cosas del mundo, cargar con nuestra cruz, no obliga, es totalmente voluntario. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios. Eso es lo que busca Él, que le amemos. ¿Por qué? Por lo que dijimos ayer, porque Él me amó a mí primero, porque eso es lo que yo tengo que ver. Si yo lo que hago es amar a Dios, primero yo tuve que ver lo que Él hizo por mí. ¿Qué fue? Que me amó primero a mí. Y que siga sus caminos, porque son caminos del bien, de bendición. Eso es lo que pone Dios en nuestro frente. Observa sus preceptos, sus normas, sus mandamientos y vivirás y te multiplicarás, que es lo que muchos buscamos en esta vida. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía, ahí está.
hermanos y hermanas, que no es por culpa de Dios, es por lo que yo elijo. Si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar, que es una de las consecuencias que tiene el mundo sin Dios y el espíritu mundano. Nos arrastra, hermanos y hermanas, nos arrastra. Y al arrastrarnos, te postra ante otros dioses para servirnos. Claro, hay mucha idolatría hoy en día en el mundo, porque le rendimos culto a la computadora, le rendimos culto al televisor, le rendimos culto al carro, le rendimos culto al deporte, le rendimos culto como si fueran dioses a muchas cosas, le ofrendamos, los respetamos, nos controlan y son bien obedientes con nosotros, pero no queremos saber de Dios porque Dios controla, Dios me quita la libertad, Dios me exige mucho. Mira qué cosa, ¿eh? Y ahí está la gran advertencia. Yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar. Ahora, finalmente, hermanos y hermanas, dice el texto de Deuteronomio: te puse delante vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y Él instruye, aconseja a ti y a mí, como en esta cuaresma: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, tu familia, tu casa y tus hijos. Ahí está, el bien y el mal. Tú eliges. Es lo que está diciendo Dios, hermanos y hermanas. Así que esa es la enseñanza que tenemos hoy, jueves después del tiempo, hermanos y hermanas, de el miércoles de ceniza. Los dos caminos nos ha enseñado en conclusión el libro del Deuteronomio. La importancia, hermanos y hermanas, de las libres decisiones que tomamos a diario en nuestra vida. Y saber que Dios respeta nuestra decisión, lo que tú quieras, ahí lo pongo delante de ti. Dios respeta mucho la libertad humana, tengamos conciencia de eso. Y sobre todo, hermanos y hermanas, cuando leemos Eclesiástico como una lectura complementaria para hoy, para terminar, Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11, concluye: no digas, Dios me hizo pecar, porque Él no hace lo que odia. No viene de Dios, no viene de ninguna forma de Dios. Pues, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí como el segundo día ya de Cuaresma, donde hemos estado empezando a poner nuestra vida en orden delante de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, el primer salmo de la Biblia lo presenta la Iglesia a nuestra consideración, que habla sobre los dos caminos, y dichoso el hombre que ha puesto su confianza en este nuestro Dios. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de regreso mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y honra de nuestro Dios te va a ir bonito, sobre todo bendecido. Hasta mañana.